Mark deslizó el sobremanila sobre la mesa de caoba, y el papel raspó contra la madera. Vendimos la empresa por 48 millones, dijo. Miré el sobre y luego levanté la vista hacia él. No me estaba mirando a mí. Estaba mirando a su madre, Beatrice, quien estaba sentada a su lado con una sonrisa tensa y forzada. ¿Qué es esto?, pregunté. Los papeles del divorcio, dijo Mark. Ya le pedí a mi abogado que preparara el acuerdo. Todo está en orden. Recibirás una cantidad considerable en un solo pago para asegurarnos de que estés bien, pero la mayor parte del dinero, los 48 millones, irá a un fideicomiso para nuestro hijo. Él heredará todo cuando cumpla 25 años. Beatrice soltó un pequeño sonido de aprobación. Nuestro hijo, repetí. ¿Estás usando a Leo como escudo para quedarte con el dinero y evitar que yo reciba mi parte? Se trata de su futuro, Emily. Tú siempre has sido estable. No necesitas una fortuna inesperada. Leo necesita un legado. No me moví. No grité. Simplemente miré al hombre con quien había pasado 10 años construyendo una vida. Miré la empresa que habíamos comenzado en un garaje, esa en la que yo me encargaba de las operaciones, de los aspectos legales y del desarrollo real del producto, mientras Mark desempeñaba el papel del visionario director ejecutivo. 48 millones, dije en voz baja. ¿Quién la compró? Mark miró de reojo al hombre que estaba al otro extremo de la mesa. Julian Sterling, un capitalista de riesgo con fama de desmantelar empresas y venderlas por partes. Se veía incómodo, cambiando el peso de un pie al otro. Sterling's Group, respondió Mark. El trato se cierra el viernes. Beatrice se inclinó hacia adelante. Su voz sonaba seca y áspera. Es lo mejor, querida. Siempre estuviste demasiado concentrada en los pequeños detalles. Mark necesitaba espacio para respirar y poder hacer que esto sucediera. Ahora puedes buscarte un pasatiempo. ¿Qué tal algo de jardinería? Giré lentamente mi silla hacia Julian Sterling. Él evitó mi mirada y, en cambio, se quedó observando el gemelo dorado de su muñeca. Julian, dije. ¿Te mencionaron el acuerdo de propiedad que firmé antes de la venta? Sterling levantó la cabeza de golpe. Su rostro adquirió un extraño tono grisáceo. Espera, ¿tú qué posees? Mark frunció el ceño y finalmente me miró. ¿De qué estás hablando, Emily? Eres una empleada con una participación minoritaria. Yo me encargué de distribuir las acciones hace años. Metí la mano en mi bolso y saqué una delgada carpeta azul. Todavía no la abrí. Simplemente dejé mi mano sobre la cubierta. Las acciones que distribuiste correspondían a la empresa operativa, Mark. Pero la propiedad intelectual, el código real y las patentes, no estaban en manos de la empresa. Eso es imposible, dijo Mark. Yo firmé los documentos para transferir la propiedad intelectual. Firmaste una licencia, lo corregí. Una licencia revocable. Yo mantuve la propiedad intelectual en una empresa independiente. Hace 3 años firmé un acuerdo adicional de propiedad con los inversionistas principales para proteger los activos en caso de una compra. Como no se me notificó sobre la evaluación ni sobre el proceso de negociación, ese acuerdo activa un derecho de veto. Julian Sterling se acercó a la mesa. Su voz sonaba urgente. ¿Un derecho de veto? Mark, me dijiste que la propiedad intelectual estaba completamente integrada y que pertenecía a la entidad. Así es, gritó Mark. Emily, deja de jugar. Solo estás intentando arruinar el trato porque estás molesta por el divorcio. No estoy molesta, Mark. Estoy atenta. Beatrice soltó una expresión de desprecio. Esto es típico de ti. Siempre tratando de complicar las cosas con tus hojas de cálculo y tus reglas. Solo firma los papeles, Emily. No seas egoísta. Miré a mi suegra. Luego miré el teléfono que estaba sobre la mesa, el cual comenzó a vibrar. Era mi padre, James. Contesté y activé el altavoz. Emily, tronó la voz de mi padre. Estoy aquí con Alexander. Tenemos que hablar sobre la casa. Me recosté en la silla. ¿La casa, papá? Sí, la casa del lago. Tu madre y yo decidimos que ya es hora de que Alexander tenga un lugar propio para establecerse. Ya le dijimos que es suya. Solo necesitamos que firmes la transferencia de la escritura. Sentí que una sensación de frío se instalaba en mi pecho, un peso familiar.
Yo había comprado esa casa 5 años antes con mis propios ahorros para darles a mis padres un lugar donde pudieran jubilarse. Yo pagaba los impuestos. Yo pagaba el seguro. Había puesto la escritura a mi nombre para proteger la propiedad, aunque mis padres siempre la habían tratado como un bien familiar. ¿Se la prometieron a Alexander? Pregunté. Es tu hermano, Emily, dijo mi padre. Está pasando por dificultades. Tú estás bien económicamente. Mark acaba de vender la empresa, ¿verdad? Nos enteramos de la noticia. Ahora eres rica. No necesitas una casa en el lago. No soy rica, papá. Mark está intentando divorciarse de mí y quedarse con el dinero para Leo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Entonces habló mi madre, Linda. Bueno, independientemente de sus problemas matrimoniales, la casa pertenece a la familia. Alexander la necesita. Solo firma los documentos que te estamos enviando por correo electrónico. No hagas un drama de esto. Yo no estoy haciendo ningún drama, dije. Solo me pregunto por qué pensaron que podían regalar algo que no les pertenece. Somos tus padres, espetó mi padre. Nosotros decidimos esto. Ahora, por una vez en tu vida, sé razonable. Miré a Mark. Estaba mirando el teléfono y luego volvía a mirarme. Parecía darse cuenta de que las paredes se estaban cerrando sobre él por ambos lados. Emily, simplemente dales la casa, dijo Mark, recuperando algo de su tono autoritario. Hará que todo sea más fácil. Si cooperas con tus padres, quizá pueda convencer a mi abogado de aumentar tu acuerdo. ¿Aumentarlo? Susurré. Me estás ofreciendo darme más de mi propio dinero si regalo mi propia propiedad. No es tu dinero, dijo Mark. Es el dinero de la empresa. Y la empresa está construida sobre mi propiedad intelectual, respondí. Julian Sterling se aclaró la garganta. Mark, tenemos que detenernos. Ahora mismo. Si la propiedad intelectual está en manos de una empresa independiente con un derecho de veto, toda esta venta queda invalidada. No puedo transferir 48 millones de dólares a un hombre que en realidad no es dueño del producto que está vendiendo. Mark se puso de pie y su silla rechinó contra el suelo. Está mintiendo. Solo está tratando de asustarte. No estoy mintiendo, Julian, dije. Revisa la auditoría de 2021. Mira la sección del licenciamiento de activos, en la página 42. Yo señalé específicamente la estructura de la empresa propietaria. Mark simplemente nunca leyó la auditoría. Sterling miró a Mark. La expresión de su rostro era de absoluto desprecio. ¿No leíste la auditoría de tu propia empresa? Para eso tenía gente. Gritó Mark. Tenías a Emily para eso, dijo Sterling. Miré los papeles del divorcio. La tinta todavía estaba fresca. No voy a firmar esto, dije. Tienes que hacerlo, dijo Mark, con la voz entrecortada. El acuerdo es justo. ¿Justo? Dije. Hablemos de lo que es justo. Pasaste los últimos 6 meses ocultándome la venta. Te coordinaste con tu madre para sacarme de la casa y de la empresa en cuanto el cheque estuviera listo. Y mis padres decidieron regalarle mi casa a Alexander porque creen que soy una fuente inagotable de recursos de la que pueden sacar dinero cada vez que se les antoje. Solo queremos que Alexander sea feliz. Se escuchó la voz de mi madre por el teléfono. Alexander puede buscar una casa o departamento en renta, dije. Y papá, ya que estás tan preocupado por los bienes de la familia, puedes dejar de usar mi cuenta para pagar las cuotas mensuales de tu club. Voy a cancelar la autorización esta misma tarde. No lo harías, dijo mi padre, con la voz entrecortada por la sorpresa. Sí lo haría. Y lo voy a hacer. Colgué el teléfono. La habitación quedó en silencio. Mark estaba temblando y tenía el rostro enrojecido. Acabas de arruinar el trato, susurró. Acabas de tirar a la basura 48 millones de dólares. No, dije. Acabo de impedir que los robes. Sterling suspiró y se frotó las sienes. Mark, sal de aquí. Ahora. ¿Qué? Sal de mi oficina, dijo Sterling. No hago negocios con personas que mienten sobre sus activos. Sin embargo, se volvió hacia mí. Emily, si realmente eres la propietaria de la propiedad intelectual, sigo interesado en la empresa. Pero quiero otro director ejecutivo. Quiero a la persona que realmente sabe cómo funciona el motor. Mark parecía como si acabaran de abofetearlo.
Se volvió hacia Beatrice. Haz algo, Siseo. Beatrice me miró. Su sonrisa burlona había desaparecido y en su lugar había una expresión de absoluta confusión. Pero, tú solo eres la esposa, murmuró. Ese fue tu primer error, dije. Mark dio un paso hacia mí. Su voz era baja y amenazante. ¿Crees que ganaste? Sigues casada conmigo. Voy a pelear contigo por todo. Me aseguraré de que no recibas nada. Puedes intentarlo, dije. Pero yo tengo la propiedad intelectual. Tengo la casa del lago. Y tengo los registros de cada centavo que invertí en esta empresa mientras tú estabas teniendo ideas estratégicas en los campos de golf. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Te sugiero que consigas uno bueno. Uno realmente bueno. Mark salió furioso, con Beatrice siguiéndolo detrás mientras sus tacones resonaban frenéticamente sobre el piso de mármol. Julian Sterling se recostó en su silla y me miró. Entonces, hablemos de un nuevo precio. Y de una nueva estructura de liderazgo. No sonreí. No sentí una oleada de triunfo. Solo sentí un profundo agotamiento. Primero quiero una auditoría completa, dije. Quiero saber exactamente a dónde fue cada dólar de la inversión inicial. Porque sospecho que Mark lleva tiempo desviando dinero. Sterling sonrió. Era la sonrisa de un tiburón, pero era sincera. Me gusta cómo piensas, Emily. Empecemos por ahí. Los siguientes 3 meses fueron una confusión de trámites legales y hojas de cálculo. Mark intentó de todo. Intentó demandarme por ocultamiento fraudulento de la empresa propietaria, pero fracasó porque la empresa estaba registrada a su nombre como funcionario secundario. Simplemente había ignorado el papeleo. Intentó usar a Leo, alegando que yo estaba privando al niño de su herencia. Esa fue la parte que más me dolió. Pasé mucho tiempo sentada en mi auto, en el estacionamiento de la guardería de Leo, observándolo correr hacia la puerta. Me preguntaba si algún día crecería odiándome porque no permití que su padre se quedara con 48 millones de dólares. Mis padres dejaron de llamarme por un tiempo. Luego, cuando se dio a conocer el nuevo acuerdo, un acuerdo que yo dirigí y que estaba valuado en 60 millones, las llamadas comenzaron de nuevo. Emily, cariño, dijo mi madre durante una llamada en noviembre. Hemos estado pensando en la tensión que hay entre nosotras. Todo fue un gran malentendido. Solo queríamos lo mejor para todos. ¿Qué es lo mejor para todos, mamá? Pregunté. Bueno, Alexander está teniendo muchos problemas con la renta. Y el club de tu padre está amenazando con cancelar su membresía. Pensamos que tal vez podrías ayudarlo. ¿Solo un pequeño préstamo? Después de todo, somos familia. No soy un banco, dije. No seas tan fría, suspiró. Después de todo lo que hicimos por ti, me dieron la vida, dije. Y yo les pagué comprándoles una casa que ustedes intentaron regalar. Creo que estamos a mano. Colgué y bloqueé su número. El divorcio quedó finalizado en enero. Mark no recibió la cantidad que me había ofrecido inicialmente. En cambio, obtuvo un acuerdo que cubría sus deudas y una cantidad modesta de dinero en efectivo, suficiente para vivir, pero no para volver a ser el pez gordo de antes. Tuvo que vender su auto de lujo y mudarse a un departamento de 2 habitaciones. La parte más sorprendente fue Rachel. Mi hermana se había mantenido callada durante todo el problema, sin tomar partido y sin hacer comentarios sobre la casa o el dinero. Me llamó una semana después de que el divorcio quedó finalizado. Hola, dijo. Solo quería saber si estás bien. Estoy bien, Rachel. Cansada, pero bien. Vi lo que hicieron. Papá y mamá. Vi los correos que le enviaron a Alexander. ¿Los viste? Sí. Le dijeron que la casa sería suya en cuanto firmaras los papeles. Ya estaban haciendo planes para remodelar la cocina. Cerré los ojos. Por supuesto que sí. Lo siento, dijo Rachel. No sabía cómo detenerlo sin convertirme yo también en un blanco. Lo entiendo, dije. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir a ellos. ¿Todavía quieres que vaya a visitarte a la casa del lago este verano? Claro que sí, Rachel. Siempre serás bienvenida. Pasé los primeros meses de mi nueva vida en una especie de silencio extraño. Tenía el dinero, tenía el respeto profesional y tenía mi autonomía. Pero el silencio pesaba. Era el silencio de una casa que ya no se sentía como un hogar. Recuerdo estar de pie en la cocina de la casa del lago a finales de febrero.
El aire seguía siendo helado y el lago parecía una enorme capa de hielo gris. Miré la escritura que estaba sobre la encimera. Durante años, yo había sido la que arreglaba todo. Arreglé el negocio. Arreglé las finanzas de la familia. Arreglé los errores de Mark. Yo era la responsable, la que no se quejaba, la que simplemente hacía que las cosas funcionaran. Me di cuenta de que ser la responsable es simplemente otra manera de decir que eres la persona sobre la que los demás se sienten cómodos pasando por encima. Me acerqué a la ventana y observé cómo un cuervo solitario se posaba sobre una rama cubierta de escarcha. No buscaba ayuda. No pedía permiso. Simplemente existía. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a mi abogado. Quiero crear un fideicomiso para Leo. No uno que reciba cuando cumpla 25 años, sino uno estructurado. Para educación, salud y una pequeña cantidad mensual. No quiero que herede una fortuna que lo convierta en alguien como su padre. El abogado respondió casi de inmediato. Entendido. Prepararé los documentos. Me senté a la mesa y me serví un vaso de agua. Por primera vez en una década, no había nadie en la casa diciéndome qué hacer, nadie pidiéndome un préstamo y nadie intentando decidir mi vida a mis espaldas. El silencio ya no pesaba. Era ligero. Pensé en Mark, probablemente sentado en su departamento, preguntándose dónde había salido todo mal. Seguramente todavía pensaba que yo lo había engañado. Nunca entendería que yo no lo había engañado, simplemente había dejado de fingir que sus delirios eran mi responsabilidad. Miré el lago una última vez antes de cerrar las cortinas. No sentía que hubiera ganado una guerra. Simplemente sentía que, por fin, había salido de una. Entré a la otra habitación y comencé a leer un libro, escuchando el sonido del viento contra los cristales, completamente tranquila de estar sola en la habitación.